Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Capítulo 23. Tyrion, Daenerys, Sansa. Tyrion terminó de leer la hoja de la carta en su mano, específicamente escrita para él, y su cuerpo se estremeció. No sabía si era de humillación, ira o sinceros deseos de matar al animal conocido como Lobo de Invierno. Su tío Kevan y su tía Jenna, que leían la otra parte de la carta que Tyrion había leído primero, lo miraron con preocupación. Tyrion apretó los dientes hasta que el sabor de la sangre se extendió por su boca, y el dolor aturdió sus emociones. No es nada, dijo Tyrion, acercándose al fuego que calentaba su habitación en la noche congelada del desierto y reflexionando sobre las atrocidades que acababa de leer. Luego miró a su tía y a su tío, que seguían luciendo preocupados. Tío, tía, en verdad no pasa nada, dijo Tyrion, mirando los otros 3 papeles que sostenían. Yo no pondría en duda lo que dicen. No ahora que he visto dragones con mis propios ojos. Además, si la magia es tan real como los dragones, eso explicaría por qué fuimos incapaces de plantar cara al Lobo de Invierno. Por otro lado, la guerra ya ha terminado, y siempre que logremos mantener a nuestra nueva reina fuera del camino del Lobo de Invierno, estaremos bien, dijo Tyrion, dirigiéndose hacia la puerta de la habitación principal. Tío, tía, no tengo sueño, y supongo que nuestra reina no va a llamarnos pronto, porque los llamados grandes amos no parecen querer darle una confesión. Por lo que de momento no tenemos mucho que hacer, caminaré un poco por allí, dijo Tyrion, y sin esperar respuesta, salió de la habitación. La carta del Lobo de Invierno era un resumen de su aventura en el muro, con seres de leyenda como los caminantes blancos. Contaba cómo fue maldito por ellos, renunció a su puesto como Lord y ahora regresaba a Invernalia para estar con su familia, dejando a su hermano Brandon Stark como nuevo señor del norte hasta que su heredero tome su lugar. A pesar de que la carta mencionaba magia y criaturas legendarias, además de cambiapieles, Tyrion no duda de ellos, ya que muchas cosas ahora tienen sentido. Lo que perturbaba a Tyrion, era el contenido de otra carta que venía dentro de la primera, con un segundo tipo de letra, lo que quería decir que el bastardo no se atrevía a mostrarle a su hermana lo que le estaba proponiendo y Tyrion apretó los dientes y caminó por la pirámide, buscando un lugar despejado, porque necesitaba aire libre. Después de vagar por varios minutos y subir algunas escaleras molestas, Tyrion llegó a una terraza, pero esta ya estaba ocupada por una niña que practicaba con su espada, apuñalando con furia a un indefenso muñeco de prácticas. Tyrion reconoció a la niña de la noche anterior. Era la niña que sostenían durante la reunión en la plaza pública, pero ahora llevaba ropa diferente, incluyendo un jubón con la cabeza de un lobo largo blanco de ojos azules pintado en el pecho. Tyrion supo quién era. Arya Stark, la hermana menor del Lobo de Invierno. Él ya la había visto en Desembarco del Rey unos meses atrás, pero ahora ella tenía el cabello largo, la piel más clara y estaba mejor alimentada. Se podría decir que ahora parecía una lady y no una campesina con ropas de lady. Como esta niña salvaje ahora tenía la apariencia de una lady, era algo extraño para Tyrion, que le llamaba la atención y le distraía un poco de sus propios pensamientos. Él se acercó a la pequeña terraza y una mujer enorme salió de una esquina, haciendo dar un respingo a Tyrion, que no la había escuchado ni visto. La mujer sonrió, y Tyrion hizo una mueca. La niña hizo una pausa en su apuñalamiento furioso y le dirigió una mirada asesina. Lannister. Gruñó Arya Stark. Mi señor, ¿qué os hace pensar que terminará mejor que ese maniquí? ¿Nunca os dijeron que no debéis acercaros a las fieras? Preguntó la mujer alta con una sonrisa. Ella vestía ropas de mercenario y portaba una espada bastarda al cinto. Debía ser Dathey Mormont, la hija de la Osa del Norte. Lady Maege Mormont pronto sería la señora de las Islas del Hierro. Nombrada por el Lobo de Invierno con planes oscuros detrás que nadie entendía, pero todos estaban seguros de que sería una gran fuente de oro de la que no se separarían. Los lores de los 7 reinos andaban detrás de ella. Por desgracia para ellos, la heredera de la Osa no estaba en los 7 reinos, sino justo enfrente de él. Tyrion hizo otra mueca al recordar la carta. Mi señora, creo que os debo mi vida, dijo Tyrion con una sonrisa. Al ver a la niña gruñendo, Tyrion podría creer que sería apuñalado 1 o 2 veces al acercarse a ella antes de que recuperara el juicio. Dathey se rió, y Arya Stark escupió al suelo, pero luego se tensó y miró a Dathey Mormont, que miró el escupitajo e hizo una mueca.
Pensar con claridad no es el fuerte de mi señora, se disculpó Daffy Mormont, dirigiéndole una mirada de pesar a Arya Stark, quien se mordió el labio. Por sus reacciones, Tyrion supuso que en lo que él se marchara, su mala educación le costaría caro a esta niña, y considerando que el castigo debía ser dado por el lobo de invierno, Tyrion entendía su temor. La sangre del lobo, dijo Tyrion, y Daffy Mormont levantó una ceja. Es extraño que un Lannister haya escuchado eso, dijo Daffy Mormont. Mi señora, los Stark nunca fueron conocidos por ser personas razonables. Eddard Stark es una excepción que, por lo visto, se quedará como una excepción. Dijo Tyrion. Para los Stark actuales, ya habían vuelto a sus orígenes salvajes, excepto el lobo de invierno. Tyrion suponía que él sería otra excepción al igual que su padre, pero a diferencia de este, esa excepción sería por su negra reputación. Arya Stark le apuntó con su espada a Braavosi. Al parecer, se tomó su comentario como un insulto. Daffy Mormont le dirigió una mirada de advertencia a Arya, y otra a él. Tyrion levantó las manos. Mi señora, no pretendía ofender, aunque es una verdadera lástima, dijo Tyrion con pesar. Lannister, habla claro. Gruñó Arya Stark, sin bajar su espada. Se dice que cuando Rickard Stark se enteró del supuesto secuestro de su hija, corrió a desembarco del rey a exigirle respuestas al rey loco. Su hijo Brandon le acompañó y el resto es historia. A vuestra tía, Lyanna Stark, no se le ocurrió mejor plan que fugarse con el príncipe heredero, estando prometida, con una bestia como Robert Baratheon. Mi señora, vuestra familia es conocida por ser valiente, pero en muy pocas ocasiones, esa valentía es acompañada de inteligencia, y las consecuencias de actuar por impulso en nuestro mundo actual no son buenas, dijo Tyrion. Si la reina dragón no tuviera a vuestra en alta estima, habrías aprendido a no perturbar la corte de un rey haciendo una rabieta, dijo Tyrion. Ellos y creo que todos estamos enterados de lo sucedido, y todos tenemos las tripas revueltas por igual, pero solo una persona gritaba y gruñía. De haber estado en la corte de Stannis, él habría mandado a sus caballeros a hacer silencio, explicó Tyrion. La tía Daenerys no conoce el protocolo y cómo debe actuar la gente cuando está ante sus gobernantes en actos públicos. Como su consejero, me aseguraré de explicarle por qué no debe permitir niños haciendo berrinches a su alrededor, interrumpió Tyrion con una sonrisa maligna, y Arya Stark lo miró con ira, pero no atacó, sino que miró de reojo a su guardia. Mi señora, la valentía sin inteligencia solo es estupidez, y dejarse dominar por las emociones solo hará que su muerte se produzca a temprana edad. Lady Arya, deberíais aprender de vuestro hermano. Solo conozco a una persona en este mundo que fue igual que él. Mi señor padre, Lord Tywin Lannister, quien siempre aplastó a todos bajo sus garras de león, incluso a sus propios hijos, y las palabras de Tyrion fueron interrumpidas por la punta de una espada Braavosi que rozó su cuello e hizo un leve corte en su garganta. La espada, que fue apuñalada después de un salto hacia delante de Arya Stark, que Tyrion apenas pudo ver, no se detuvo por acción de la niña, sino por la intervención de Daffy Mormont, que también saltó y agarró el flaco brazo de Arya Stark, para hacerla retroceder sin ningún esfuerzo, y luego levantar la mano para indicarle que recibiría un golpe si insistía en atacar. Pero no la reprendió, sino que miró a Tyrion. Si mi señor quiere suicidarse, bien puede saltar de una de estas terrazas. No tiene que venir a pedirnos favores, gruñó Daffy Mormont con tono amenazador. Parecía que ella también quería golpearlo. Tyrion, que tocaba la pequeña herida punzante en su cuello, sonrió. Mis disculpas. Dijo Tyrion. En verdad hay muchas terrazas en este lugar. Buscaré una que esté desocupada, agregó, y la mujer y la niña solo pudieron parpadear de sorpresa ante su terquedad. Tyrion sonrió y se dio media vuelta para retirarse antes de que salieran del shock y decidieran patearlo hasta la muerte. Tyrion siguió caminando y, siguiendo el consejo, subió más escaleras para encontrar otra terraza desde donde contemplar su posible suicidio. Unos minutos después, Tyrion consiguió su propia terraza iluminada por antorchas y, sintiendo el aire helado de la noche, miró el piso bajo él. Por supuesto, él no iba a saltar, pero tener su vida en perspectiva le ayudaba a tener claras sus prioridades, y en este momento, él necesitaba tener claras sus prioridades. Cisa, susurró Tyrion y apretó los puños. Hasta ahora, Tyrion había logrado mantener su mente apartada de este asunto, aunque desde que su hermano le advirtió que olvidara el pasado, pues solo le destrozaría el alma, Tyrion se había esforzado lo más que pudo en no pensar en esas palabras, pero al final, un presentimiento no se alejaba de su corazón.
Un presentimiento que se convirtió en certeza cuando leyó esa carta y las palabras en ella, sin presentación, sin saludos, solo la crueldad más absoluta. Tisa sigue viva, y nunca te mintió. En la actualidad, me encargo de que ella tenga todo lo que necesita y más. Se podría decir que estoy pagando la compensación que te correspondía. ¿Deseas su perdón? Tyrion apretó los dientes y los puños. Maldito bastardo. Gruñó Tyrion, porque la carta no acababa allí y el resto de ella dejaba claro que la primera parte de ella solo era una burla, y su significado era: patética criatura, ¿mereces el perdón? No era literal, pero eso era lo que significaba y Tyrion dio un respingo cuando Dafei Mormont afianzó los pies para frenar una carrera violenta a la entrada de la pequeña terraza donde estaba él. Tyrion creyó que ella no pudo tragarse su anterior broma y venía a darle una paliza, pero Dafei Mormont solo suspiró de alivio al verle. Lord Tyrion, me sentiría más cómoda si se alejara un poco del borde, dijo Dafei Mormont, y Tyrion comprendió por qué ella le buscaba. Sea lo que sea que haya dicho, no debe tomárselo en serio, agregó cuando Tyrion sonrió. Dafei Mormont se acercaba paso a paso. Tyrion suponía que se disponía a caer sobre él antes de que él se lanzara terraza abajo. Tyrion levantó las manos. Mi señora, solo estaba bromeando. En realidad, solo estoy algo enojado. La última carta de vuestro señor me ha hecho alterar, dijo Tyrion con sinceridad, y se alejó del balcón de la terraza. Ese bastardo sin honor ya no es mi señor, gruñó Dafei Mormont, después de mirar que no hubiese nadie por allí. Tyrion supuso que no tendría que hacer mucho para convencerla de que el lobo de invierno era un bastardo despiadado. Ella parecía dispuesta a creer cualquier cosa, así que Tyrion le levantó una ceja con curiosidad. He visto a vuestro hermano llorar después de quedarse unos pocos minutos con el lobo de invierno. En ese momento me pareció un cobarde sin valor, pero ahora comprendo que siendo sus aliados, él nos trata como marionetas. Es mejor no pensar en lo que puede hacer a sus enemigos, dijo Dafei Mormont. Tyrion se estremeció, recordando la espalda de su hermano mientras marchaba hacia el muro, con los hombros caídos, ojos apagados y más allá de cualquier esperanza. Esa era una de las cosas en las que él evitaba pensar. Cuando mi señor padre murió, por unos días me sentí libre, dijo Tyrion. Pero solo unos días después, esa sensación se fue, y hasta esta noche, nunca entendí por qué ese sentimiento de que él seguía sobre mí, señalando el camino que debía seguir y haciéndome temblar ante la mera posibilidad de desobedecer, seguía allí. Es esta noche, dijo Tyrion haciendo una mueca grotesca, pues solo ahora se daba cuenta de por qué ese sentimiento de no tener ningún poder de decisión seguía sobre él. Era el sentimiento de ver a alguien apuntar en una dirección y no tener otra opción que seguir por allí, con un temor constante de salirse y ni siquiera querer saber lo que sucederá si osara desafiar ese dedo que señalaba su camino. ¿Qué quiere el lobo de invierno que hagas? Preguntó Dafei Mormont con tono informal. Tyrion la miró de arriba abajo, pero al final se encogió de hombros. Quiere que me case y tenga 3 hijos. Por lo general, le sacaría el dedo en respuesta, pero antes de recordarme mis deberes, también me ha explicado por qué soy una basura y por qué tengo suerte de que alguien no me haya matado ya, explicó Tyrion. Dafei lo miró sin entender nada. ¿En qué beneficia al lobo de invierno que te cases? Preguntó Dafei con curiosidad. Tyrion sonrió. Era evidente que esta mujer aún no entendía la forma de pensar de su titiritero. Tyrion se dio media vuelta y se acercó al balcón, haciéndole una señal para que ella le acompañara. Una vez ambos observaron la ciudad, Tyrion habló. Seguridad, dijo Tyrion. La creencia absoluta en uno mismo. Si crees que tu razón es la correcta, lo que piensen los demás está mal o es incorrecto, por lo que si les señalas un camino y se atreven a decirte que no, y Tyrion apretó los dientes, pues no podía sacarse a Tisa de la cabeza, la mujer que amó y que fue la única persona que le reconoció en este mundo. Tyrion tragó saliva, sintiendo la garganta seca. Él quería ir a ahogarse en vino, pues sus pensamientos le atormentaban, recordando cómo cuando su padre se enteró de que se había casado con una campesina, tomó medidas. Antes, Tyrion en verdad le creyó cuando él dijo que Tisa había sido contratada por su hermano para hacerle una broma. Tyrion jamás pensó que alguien pudiera interesarse en él, un enano, para querer casarse con él. Por eso él no dudó ante la mentira de su padre y participó en la atrocidad que su padre dictó como castigo para Tisa, y Tyrion sacudió sus pensamientos, pero estos no quisieron apartarse de él, pues ahora sabía que su padre había mentido y Tisa era inocente, lo que significaba que él y Tyrion volvió a sacudir sus pensamientos con fuerza.
Aunque fuera así, no veo qué interés tendría el lobo de invierno en ti, dijo Dacey Mormont interrumpiendo sus pensamientos. Tyrion suspiró. Aunque ellos sean iguales, el lobo de invierno y mi señor padre tienen una forma de actuar diferente. Supongo que debemos agradecerle eso al bueno de Eddard Stark. Para mi padre, lo más importante era su orgullo. Él decía que era la familia, pero no era así, porque él me odiaba, y si pudiera haberse deshecho de mí, estoy seguro de que lo habría hecho. Mi padre no amaba a su familia, amaba su orgullo, y todo lo que hacía era para proteger ese orgullo. Su hija debía ser reina, su hijo debía ser el heredero de la roca, aunque fuera un guardia real. El enano que decía llevar su sangre no era su hijo y nunca le dejaría al frente de su herencia. Ofende el orgullo de Tywin Lannister, y lo pagarás con tu vida. Atrévete a ensuciarlo, y aunque seas su familia, lo lamentarás por el resto de tu jodida existencia. En cambio, para el lobo de invierno, la prioridad, en verdad, es su familia. Toca o intenta hacerle daño a su familia, y no tendrás una vida para lamentar. Pero eso es para sus enemigos. Para esta familia, él sabe que es lo correcto, y como mi padre, está seguro de ello, por lo que estos seres queridos quieran, en realidad, no importa. Él señala un camino, y ese es el camino que debes seguir. Su amor no permitirá que te desvíes de él, pues piensa que es el camino correcto, y es su deber mantenerte allí y planificar toda tu vida por ti, explicó Tyrion, y miró a Dacey. Pero no llega hasta allí, porque basta con que él se interese en ti, para que se tome la molestia de ayudarte a seguir el camino correcto, o sea, el camino que él sabe que es correcto para ti, concluyó Tyrion, mientras la expresión de Dacey pasaba de serena al shock, y luego a la comprensión. Dioses, tengo que disciplinar a esa niña, dijo Dacey, y Tyrion sonrió, pero no pudo seguir hablando, porque otra persona afianzó los pies a la entrada de la terraza. La recién llegada era Arya Stark, que estaba sudada, como si acabara de bajar y subir muchas escaleras. Tyrion supuso que ella también lo estaba buscando. Dacey la miró. Arya, ya tienes que darte un baño, tu hora de dormir también ha pasado por mucho, dijo Dacey acercándose a ella. Arya la miró con desprecio, e iba a escupir al suelo, pero Dacey Mormont, que tenía 3 veces su tamaño, o eso parecía desde la perspectiva de Tyrion, la pescó por el cuello en un solo movimiento, y se la llevó colgando como si fuera una inofensiva muñeca de trapo, mientras Arya gruñía y trataba de liberarse. Ya estoy cansada de decirte que no escupas al suelo, porque a tu hermano no le gusta. No debes sacar tu espada para amenazar a la gente, no debes hacer rabietas, no debes ensuciar tu ropa, no debes gritar, y Dacey se alejó mientras le explicaba a Arya algunas normas comunes de la buena educación. Ella debería ser una gran madre y dioses. Chilló Tyrion en su mente, sintiendo ganas de vomitar. Por supuesto, Tyrion no le dijo ni un cuarto de verdad a Dacey sobre la carta del lobo de invierno, que además de la verdad sobre Tisa, no decía nada sobre matrimonio o tener 3 hijos. El resto de la carta también estaba sujeta a interpretación, pues sus palabras textuales eran que la magia de sangre podía darle 3 hijos, y ninguno de ellos sería enano. Bastardo hijo de puta. Gruñó Tyrion debido a la humillación y la ira. A Tyrion no le afectaba que la gente le llamara enano, ni siquiera que hicieran chistes con él, llamándole gnomo o diablillo. Desde pequeño, él había aprendido que las palabras que la gente creyera que te hacían daño eran las que más usarían en tu contra, por eso, aunque fueran dolorosas, debían ser ignoradas. Tyrion jamás pensó que habría algo peor que ser llamado enano o que la gente hiciera chistes con eso, despreciándolo como si no valiera nada. Pero hoy había descubierto que había algo 1000 veces peor, y era que alguien le obligara a llamarse enano a sí mismo, y más allá de eso, le obligara a despreciarse a sí mismo. Llámate a ti mismo enano, desprecia tu propia condición, esa era su interpretación de las palabras del lobo de invierno. Respecto a negarse a su propuesta, Tyrion mismo había maldecido su nacimiento como un enano. Siempre había reclamado a este mundo no ser como su hermano y haber estado condenado desde su mismo nacimiento. Todo lo que nunca había podido ser por ser un enano era su amargura, su humillación y su mayor sufrimiento. Ahora el lobo de invierno le ofrecía renunciar a esa parte de él, al menos para sus descendientes, y 1000 veces bastardo. Gruñó Tyrion, y después de varios insultos desagradables más y algunas horas en el balcón que casi le hicieron desvelarse, Tyrion volvió a su habitación. El lobo de invierno, en la última línea de su carta, también le había negado el consuelo del vino. Si te ves agobiado por esta carta, no te preocupes, aún mereces el consuelo de un buen vino, concluía la carta. 1000 veces bastardo.
gruñó Tyrion antes de entrar a sus habitaciones. Y Daenerys. Al amanecer del tercer día de su llegada a Meereen, Daenerys aún no tenía una respuesta de los grandes amos, pero sus lágrimas ya se habían secado, por lo que ordenó a Irri y Hiki que la ayudaran a vestirse y prepararse. Al terminar de arreglarse, Daenerys salió de su habitación, encontrándose con Ser Barristan Selmy. Daenerys miró con preocupación a su único guardia real y anotó en su mente reclutar nuevos miembros para la guardia, pues Ser Barristan dormía y descansaba poco debido a que era el único guardia real. Ser Barristan le saludó, y se situó a su espalda para seguirla. Poco después, llevaron sus jinetes de sangre y también la escoltaron. Majestad, ¿llamamos a los consejeros?, preguntó Irri, viendo que ella subía las escaleras hacia la cima de la pirámide, donde estaba el trono. Solo llama a Ser Jorah Mormont, no atenderé a nadie más de momento, ordenó Daenerys. Y unos minutos después de que Daenerys se acomodara en su trono y saludara a sus hijos que ya estaban comiendo, llegó su oso traidor, Ser Jorah Mormont. Ser Jorah Mormont, después de reflexionar por largo tiempo sobre ello, he tomado una decisión sobre los 7 reinos y el legado de mi familia. ¿Quiere escuchar mi decisión?, preguntó Daenerys. Ser Jorah se puso sobre una rodilla en señal de obediencia. Siempre estaré al lado de su majestad y las decisiones que tome, dijo Ser Jorah. Daenerys asintió. Ser Jorah, he tenido en cuenta el pasado. La muerte de mi padre, la muerte de mi hermano Rhaegar, de sus hijos, de mi madre, mi propio exilio y el de mi hermano Viserys. Mi legado como Targaryen y la sangre que recorre mis venas, la sangre de los dragones. Yo he pensado en la venganza, y en nombre de mi familia, aquellos responsables de su caída deberían pagar sus deudas. Sin embargo, la mayoría de ellos ya están muertos, y si pido cuentas por sus acciones, solo perseguiré fantasmas y títeres por el resto de mi vida. Los 7 reinos también han sido perdidos, y son pocos los que apoyarían mi regreso. Luego de pensar en esto, he pensado en mí misma. Mi vida en esos, después de ser abandonada por todos. Todo lo que he vivido y sufrido hasta ahora, como he mendigado, me he convertido en títere, he sido vendida, he amado, he llorado y he perdido. En este dolor y estas pérdidas, he viajado y he conocido gente. He crecido y he visto muchas cosas que me han llevado a tomar una decisión. Yo soy Daenerys Targaryen, última descendiente de Aegon Targaryen el Conquistador. Y en su nombre y en el de los que me precedieron, me nombraré reina, y como una vez hizo mi antepasado, haré que mi familia resurja de las cenizas de su antigua gloria. Como Daenerys Targaryen y por todo lo que he vivido y me he visto obligada a vivir, declaro la guerra a los esclavistas, a los comerciantes de esclavos, a aquellos que viven de la sangre y carne de otros, declaró Daenerys y miró a Ser Jorah. Ser Jorah, ¿aún deseas compartir el destino de aquella que se ha declarado enemiga de este mundo?, preguntó Daenerys. Majestad, os seguiré incluso si declaráis la guerra al mismísimo extraño, declaró Ser Jorah Mormont con decisión y sin ninguna duda. Daenerys asintió. Entonces yo, Daenerys Targaryen, en nombre de vuestra decisión, y teniendo en cuenta sus méritos, perdonaré su traición y nunca más mencionaré el asunto. Sin embargo, hay un precio, pues vuestra traición ha acabado con parte de mi confianza en vos. Quiero que sepáis que, sin esta traición, os habría nombrado mi mano, pero ahora, lo máximo que estoy dispuesta a considerar es un puesto como uno de mis consejeros, sentenció Daenerys, y Ser Jorah se levantó e hizo una reverencia, sin cuestionar su decisión. Llamad al resto de mis consejeros, les informaré mi decisión, y también llamad a Daario, no podemos seguir postergando las decisiones que tomaré respecto a la ciudad, hoy empezaremos a conceder audiencia, ordenó Daenerys levantándose de su trono de almohadas. Daenerys necesitaba caminar un poco, también quería ir a visitar a su sobrina y consultarle algunas cosas. Ser Barristan le siguió, al igual que sus jinetes de sangre. Irri y Hiki fueron a llamar a sus consejeros y capitanes de las compañías mercenarias. Daenerys bajó varios pisos hasta las habitaciones de Sansa y la encontró saliendo de ellas, pero lo que llamó su atención fueron los gritos y gruñidos que venían de adentro, junto a algunas peticiones de auxilio. Arya, escupe y habrá graves consecuencias, advirtió la voz de la Fey Mormont mientras Daenerys se acercaba, y Sansa la observaba algo avergonzada. Traigan el rodillo. Reprendió la voz enojada de la Fey Mormont. Era evidente que su pequeña sobrina no se tomó en serio su amenaza. No. Chilló la voz de su pequeña sobrina Arya Stark. Daenerys parpadeó. Majestad, mi hermana Arya está algo estresada, por lo que Robb ha sugerido darle algunas sesiones de masaje.
El rodillo es una herramienta para relajar sus músculos, explicó Sansa con la cara algo ruborizada, mientras uno de los hermanos Karstark, Torren Karstark, cerraba la puerta y su hermano Eddard revisaba su mano que tenía una pequeña mordedura. Un Stark con pelotas, pero un lobo criado por y Sansa le dedicó una mirada inexpresiva a Torren Karstark. La niña necesita disciplina, ha visto demasiado. Todo es culpa de los Lannister, corrigió Torren Karstark y su hermano asintió. Estos dos hombres debían ser jóvenes, porque aún no estaban casados, pero el perfil de los norteños, con sus cabellos largos y desordenados, sus barbas espesas, las pieles que vestían y sus cuerpos macizos, les hacían ver algo y salvajes. Sus jinetes de sangre se veían algo enjutos a su lado. Aún así, Sansa no parecía tener problema para que le obedecieran, y ellos eran los que habían mantenido el orden en los campamentos de libertos durante su recorrido. También ayudaban a su administración, por lo que era evidente que luchar no era lo único que hacían, a pesar de su apariencia. Daenerys asintió, y otro norteño que venía por el pasillo se acercó a Sansa, llevando algunos papeles. Majestad, saludó el hombre al llegar hasta ellas con una reverencia. Daenerys asintió, aunque antes él la llamaba mi señora. El hombre era Willis Manderly, que debido a 2 meses de viaje, había perdido algunos kilos de su gran corpulencia. Este hombre era la mano derecha de Sansa y llevaba las cuentas de los campamentos, también de todo lo que ellos habían saqueado, por lo que a Daenerys no le era difícil imaginar el contenido de los papeles que llevaba. Daenerys recordó sus propios papeles, entregados por Tyrion Lannister, que ella había estado leyendo, y que eran las propuestas de este, para el futuro de Meereen. Sansa, quiero visitar los campamentos de libertos y también ver cómo está la situación actual de la ciudad, dijo Daenerys. Majestad, una guardia de Inmaculados sería apropiada para esta tarea, aconsejó Ser Barristan, y Daenerys asintió, por lo que uno de sus jinetes de sangre se apresuró a ir por ellos. Como Daenerys había estado en la pirámide por 3 días, sus jinetes de sangre se habían quedado a su lado, y ya estaban ansiosos por salir. Los Dothraki no apreciaban el lujo de las grandes construcciones, sino el aire libre del mar Dothraki. Y Daenerys pasó toda la mañana inspeccionando los campamentos y la situación de la ciudad, de la que en la actualidad se encargaban Ser Jorah y su sobrina Sansa. Daenerys estuvo conforme con lo que vio, pues los grandes amos y sus familias habían sido apresados en su totalidad, y en sus pirámides solo estaban sus sirvientes. Los esclavos que una vez poseyeron y todas sus riquezas habían sido saqueadas y guardadas por Sansa, incluyendo alimentos y recursos de sus almacenes. Las pirámides y otros bienes seguían en su lugar porque Daenerys había decidido mantener la ciudad, y por esto, Ser Jorah y Sansa Stark habían estado organizando un mercado, porque los libertos que trabajaron desde su salida de Astapor y Yunkai tenían dinero para comprar alimentos. Sansa y Ser Jorah también se encargaron de los dueños de esclavos menores, que eran la gente común de la ciudad, haciendo que liberaran a sus esclavos y registrándoles para que luego juraran lealtad. A los que se resistieron, los enviaron a hacerle compañía a los grandes amos, y sus casas estaban en espera de una decisión por parte de Daenerys. La exploración de la ciudad le sirvió a Daenerys para ver cómo estaban los libertos, la ciudad, y para confirmar las cosas de las que hablaba Tyrion Lannister en sus planes para la ciudad. Y en la tarde, después de almorzar junto a Sansa, los norteños y Ser Jorah Mormont, Daenerys volvió a su salón del trono, donde le esperaban todos sus consejeros y una larga columna de peticionarios, que encabezaba una de las sacerdotisas de la arpía, que eran llamadas Gracias, pero de gracia no tenía nada, porque era una anciana marchita y arrugada. Daenerys miró a la anciana con frialdad cuando ésta se arrodilló ante ella. Como Tyrion Lannister había mencionado y ella misma confirmó con los libertos, la arpía, que era la deidad de esta ciudad, ensalzaba las matanzas en las arenas de la ciudad y estaba a favor de la esclavitud, por lo que Daenerys ya había decidido seguir el consejo de deshacerse de ella, aunque como también dijo el Lannister, esta era la religión del lugar, y Daenerys debía actuar con cautela, pues aunque la religión apoyaba la violencia, la esclavitud y la sangre, no se negaron a entregar a sus esclavos y estaban colaborando con ellos. Su gracia, ruego misericordia para mi pueblo, se lo imploro su gracia, detenga esta matanza y tortura indiscriminada, rogó la anciana de rodillas, mientras hacía reverencias, derramaba lágrimas y lloraba como si sus padres fueran parte de los grandes amos y Daenerys reflexionó y era posible que fueran su familia, porque esta anciana era parte de los gobernantes de esta ciudad, no directamente, pero sí ocupaba uno de los máximos cargos religiosos, eso también fue explicado por Tyrion Lannister en su informe.
Pueblo, pensó Daenerys con frialdad. En la ciudad habían 5 esclavos por cada ciudadano libre, y esta anciana se atrevía a hablar de pueblo. Daenerys pensó en enviar a esta anciana con su familia y también exigirle respuestas a ella, pero se contuvo porque su furia ya había menguado, y no podía posponer el castigo, pues ella debía comenzar a afianzarse en esta ciudad, y por el bien de sus libertos, no podía perder el tiempo con los esclavistas. Daenerys miró a Lannister. ¿Tenéis los nombres de las familias que gobernaban esta ciudad y que ahora son mis prisioneros? Preguntó Daenerys. Tyrion Lannister, que era acompañado por otras 4 personas, que eran sus tíos y 2 más de los cuales, por sus apariencias, uno debía ser un norteño y el otro un Braavosi, dio un paso al frente y su tía Jenna Lannister le dio unos papeles, que el Lannister entregó a sus sirvientas y éstas le entregaron a ella. Eran varias hojas, tanto para formar un libro, debían haber cientos o miles de nombres, pero viéndoles muy por encima, también tenían una jerarquía. Su gracia, dijo Daenerys a la anciana. Los grandes amos han cometido un crimen atroz, y como nueva gobernante a esta ciudad, no les considero ni pueblo en lo absoluto, solo prisioneros sobre los que debo juzgar, por sus ofensas en contra de mi pueblo. Por eso, dictaré sentencia sobre ellos en este momento, dijo Daenerys, y la anciana trató de hablar, pero los inmaculados que estaban a su lado sostuvieron sus hombros para indicarle que guardara silencio. Yo, Daenerys Targaryen, reina de Meereen, Khaleesi del Mar Dothraki, madre de dragones, rompedora de cadenas, condeno a muerte a todos los jefes de familia de los grandes amos. Cada uno de ellos será ejecutado, pero no serán solo ellos, sino que salvando a su heredero, los siguientes 5 en la línea de sucesión, que tengan más de 20 años, también serán ejecutados, y serán ejecutados en primer lugar, delante de su jefe de familia. Como su gracia pide misericordia, os daré misericordia, ordenando que las muertes sean rápidas, y los cadáveres sean entregados a sus familiares. Pero no se les concederá entierro alguno en esta ciudad, pues a partir de este momento, todas las familias de los grandes amos serán exiliadas. Sin embargo, no les expulsaré a todos de la ciudad, pues son mis prisioneros, y solo liberaré a una parte de ellos. Esta parte será considerada luego, y será un gesto de buena voluntad de mi parte, para que sus familiares tengan la oportunidad de organizar un rescate. Si la mitad de este rescate no es pagado en un año, tendrán que pagar rescate por sus huesos, sentenció Daenerys. La anciana lloró y rogó, pero Daenerys la despidió con un gesto de su mano, y los guardias inmaculados se llevaron a la anciana. Como Daenerys dijo, después de saber quién era esta anciana, no sintió ninguna compasión por ella, o sus familiares prisioneros. Lord Tyrion Lannister, pase al frente, ordenó Daenerys, pues era el momento de ordenar su propia corte. Tyrion Lannister pasó al frente, y se puso sobre una rodilla. Tyrion Lannister, yo te nombro mano de la reina y Sansa. Como Sansa esperaba, Tyrion Lannister fue nombrado mano de la reina, para gran decepción de sus seguidores del norte. Torren hizo intención de escupir mientras el Lannister juraba, pero Sansa lo miró y él tuvo que tragarse su propia saliva. En esto, Sansa estaba en total acuerdo con su hermano Robb, la educación en el norte dejaba mucho que desear. Sansa miró la barba y el cabello largo de Torren, que no estaban sucios, pero sí desordenados. ¿No estaría mal algo de arreglo y por qué tenía él que llevar barba y el cabello largo? Robb no usaba barba y había cortado su cabello, pensó Sansa. Robb no se veía mal. A Sansa le parecía que su hermano se había vuelto muy guapo, y él no era diferente a los norteños y bueno, estaba su cabello castaño rojizo y ojos azules, pero también era corpulento como los hermanos Karstark, y vestía pieles. Tampoco se quitaba su armadura, e incluso ahora que Hielo estaba con Bran, que era el nuevo lord desde hacía unos días, él llevaba otra gran espada consigo. Pero su hermano lucía totalmente diferente a los demás norteños. Sansa miró a Torren Karstark de arriba a abajo. ¿Qué pasaría si él se cortara el pelo, se afeitara la barba y vistiera pieles que en verdad fueran ropa y no paños curtidos? ¿No quedaría él tan guapo como su hermano? Sansa sonrió y Torren, que parecía incómodo, pretendió retroceder un paso, pero Sansa colocó una mano sobre las pieles que cubrían su armadura. Torren, estas pieles están algo gastadas y maltratadas, ha sido un largo viaje hasta acá, ha sido duro, pero ustedes me han acompañado y protegido sin dar ninguna queja, como su señora, es mi deber ver que sean bien recompensados, dijo Sansa con suavidad. Mi señora, le juro que no volveré a escupir. Prometió Torren. Sansa sonrió con amabilidad.
Torren, esto es una recompensa, dijo Sansa, y le ignoró para prestar atención a su tía, que ahora nombraba al comandante de su ejército, que tampoco era una sorpresa. El comandante del ejército nombrado fue Gusano Gris. Ser Jorah Mormont fue nombrado consejero de leyes. A Sansa no le parecía el puesto correcto para un criminal fugado, pero ella entendía que él ocuparía ese puesto debido al Lannister. La reina quería asegurarse de que su mano tuviese vigilancia. Luego la reina pidió consejo para nombrar a su consejero de la moneda, y el Lannister sugirió a su tío, pero Sansa se apresuró a intervenir y proponer a Ser Willis Manderly. La reina se apresuró a seguir la sugerencia de Sansa, aún así, el Lannister nombró a su tía Jenna Lannister como consejera de los susurros, y como no había nadie con experiencia en flotas de barcos, Kevan Lannister se quedó con el puesto. Sansa sabía que este puesto era tan importante como el de consejero de la moneda, pero solo Ser Willis podía ocuparlo, y Sansa prefería asegurar la economía. Por último, la reina nombró de forma oficial a Ser Barris Selmy como comandante de la Guardia Real, nombrando 6 caballeros para acompañarlo. Sansa se sorprendió de que una de las hijas de Lady Maege se ofreciera como Guardia Real, y la reina la aceptó. Ser Barris tampoco puso objeciones. Y después de nombrar a su consejo privado, la reina atendió a los peticionarios, que eran todos comerciantes y algunos sirvientes de los grandes amos, que querían saber cuál sería su nuevo estatus en la ciudad. Ellos buscaban seguridad jurídica y se preguntaban si la nueva reina garantizaría sus propiedades. Su tía Daenerys estableció una compensación para aquellos que poseyeran esclavos, que era la mayoría, y garantizó el respeto a todas sus propiedades, prometiendo que si juraban lealtad, serían incluidos en sus futuros planes económicos, pero si se negaban, serían exiliados, aunque no se les prohibiría llevarse todas sus pertenencias, y también se les cancelaría el valor de sus propiedades. Por supuesto, había trampa en esta propuesta porque el precio de los terrenos y casas se había desmoronado, ya que la nueva reina no apoyaba el principal sustento económico de la ciudad, que eran las arenas de combate y la venta de esclavos, por lo que la economía estaba en su peor momento. Mientras la reina pasaba la tarde atendiendo a los peticionarios de la ciudad, su hermana Arya fue arrastrada al lugar por Lady Daphne Mormont. Su hermana Arya se pasaba el día con los dragones y practicando con su espada, por lo que a Sansa le sorprendió un poco que Daphne Mormont, que era su guardia, encargada por Robb, la trajera allí. Arya gruñó cuando se acercó a su lado, pero por su expresión y forma de caminar, Sansa ya sabía que la habían traído arrastrada hasta allí. Lady Arya, si quieres ser un lord, estos asuntos de gobierno deberían ser de tu interés, dijo Daphne Mormont. Para eso están los maestres, gruñó Arya entre dientes. Mi señora quiere doble rodillo para esta tarde, gruñó Daphne Mormont en respuesta, y Arya gruñó, pero no se atrevió a replicar. Sansa nunca pensó que los masajes relajantes pudieran ser usados como amenaza para intimidar a alguien. Por otro lado, hasta ahora, su hermano había tenido más éxito disciplinando a su salvaje hermanita que su madre o su señor padre. Aún así, su pequeña hermana seguía siendo una salvaje, y a pesar de que ella quería ser un lord, no prestaba atención a los asuntos de gobierno, por lo que Sansa no entendía qué clase de lord pretendía ser. Pero ahora, ella fue arrastrada hasta allí, y Sansa entendió que hasta ahora, Arya había evadido sus responsabilidades. Sansa sonrió, aunque no entendía por qué Daphne Mormont había decidido ponerse seria con su pequeña hermana. Y al terminar la audiencia del día, todos fueron despedidos, y su tía Daenerys dejó solo a su consejo privado, su guardia real, los jinetes de sangre, y a Sansa, pero Daphne hizo una reverencia, y pidió que también dejaran a Arya, que gruñó. Sansa, dijo su tía Daenerys, sonriendo al ver la expresión amargada de Arya. Me gustaría que siguieras a mi lado, como uno de mis consejeros, pero no tengo un puesto en el consejo para ti. ¿Te gustaría ser mi consejera personal?, preguntó su tía, porque teniendo en cuenta su estatus, ofrecerle un puesto menor a un miembro del consejo privado, podía ser tomado por otros como un insulto. Tía, aceptaré ser una de tus damas, junto a Lady Arya y Lady Daphne Mormont, dijo Sansa con una sonrisa. No. Chilló Arya, pero Sansa la ignoró y le sonrió a su tía. Su tía Daenerys también ignoró a Arya y asintió en acuerdo. Voy a ser un lord, no aceptaré ser una dama. Gruñó Arya. Sansa le dio palmaditas en la cabeza. Arya, una dama también puede gobernar sin dejar de ser una dama. La tía Daenerys es una reina, explicó Sansa. Sansa no estaba de acuerdo con Arya en su forma de pensar. Ella recordaba a la reina Cersei.
Ella siempre se estaba quejando de los hombres y de que su padre nunca la trató como a su gemelo, aun siendo tan capaz como él. Pero Jaime Lannister era un desarmado, no tenía ningún valor de caballerosidad o honor. Era un maleducado y un pésimo ejemplo a seguir. No era una medida de comparación aceptable para Sansa. La misma reina Cersei era una loca. Sus emociones siempre privaban sobre su inteligencia. Sansa entendía por qué Tywin Lannister le confió pocas cosas, y hasta se podría decir que la familia entera fue exiliada debido a su estupidez. Si Sansa quería un ejemplo, ella no miraría a la reina Cersei. Sansa miraría a la reina de espinas, a Lady Maege, su propia madre, su tía Daenerys. Si ella pudiera aprender algo de ellas, ya consideraría que aprendió lo que debía aprender, y en ningún momento pensaba dejar las cosas que le gustaban para tener el cargo de un hombre. Ella sería la próxima gobernante del norte, y solo los dioses antiguos podrían salvar a quien osara oponérsele por ser mujer. La tía Daenerys tiene dragones, gruñó Arya, interrumpiendo los pensamientos de Sansa. Al parecer, mientras Sansa pensaba, ella había estado buscando una excusa para evitar admitir los fallos en su lógica. Sansa suspiró en su mente, pensando si debía entablar una discusión lógica con su salvaje hermanita, porque si ella escupiera al piso para desechar sus argumentos, Sansa podría estar dispuesta a recurrir a la violencia. Arya, si logras montar un dragón, entonces tú también tendrás un dragón, dijo su tía Daenerys, dejando a Sansa, a todos sus consejeros, e incluso a Arya, aturdidos. Majestad. Su tía levantó la mano para interrumpir a un alarmado Ser Jorah. Arya se recuperó de su conmoción para mirar a Ser Jorah amenazadora. Luego recordó que le acababan de regalar un dragón y miró a su tía Daenerys. Acepto, pero nada de peinados o bordados, sentenció Arya. Su tía Daenerys sonrió, y Sansa y los demás solo pudieron parpadear, pero Sansa se calmó a sí misma, pensando que Arya no podría montar a un dragón. El mismo cuervo de tres ojos dijo que los verdevidentes que intentaron domar dragones acabaron convertidos en carbón, y esa no es una buena razón para estar más tranquila, pensó Sansa con preocupación. Ella debía informar a Robb de esto, porque su madre sufriría un ataque si le decían que Arya intentaría montar sobre un dragón. Lord Tyrion planeó seguir su consejo, por lo que he nombrado un consejo privado, y también quiero rescatar algunas leyes y tradiciones creadas por mi familia, en honor a todos ellos. Pero ahora quiero saber quiénes son sus invitados y qué propuesta tienen para mí. Preguntó su tía Daenerys, cambiando el tema por completo y no permitiéndoles discutir sobre los dragones. Tyrion Lannister estaba algo desconcertado, pero se apresuró a asentir. Majestad, como sabe, el Lobo de Invierno ha creado nuevas armas y algunos artefactos que cambiarán este mundo en un corto periodo de tiempo, pero hay un problema político en esto, y son las ciudades libres. Braavos y los 7 reinos tienen leyes estrictas en contra de la esclavitud, y Braavos también tiene enemigos entre las ciudades libres, y no está dispuesto a entregarles armas que pueden usar en su contra. Por fortuna para ellos, el Banco de Hierro tiene suficiente oro, pero no tienen suficientes trabajadores ni territorio. Los 7 reinos están saliendo de una guerra y no pueden apoyar la producción de estas nuevas tecnologías tan rápido como es requerido. Teniendo todo esto en cuenta, y como su majestad se ha declarado enemiga de los esclavistas desde que saqueó Astapor, los Braavosi están dispuestos a apoyarnos, y también los 7 reinos. Por eso han enviado una flota y suficientes soldados para defender sus territorios conquistados, mientras establecemos la producción de nuestras propias armas. Los Braavosi y los 7 reinos prefieren conservar ellos las fábricas y plantas y que su majestad aporte los recursos, a cambio de algún descuento, pero le sugiero a su majestad que rechace esta propuesta, porque aunque los costes serán mayores, la seguridad y desarrollo de nuestro propio territorio aumentarán mientras más construyamos y capacitemos a nuestra propia gente, explicó Tyrion Lannister. Su tía Daenerys reflexionó sobre el tema. Sansa ya conocía toda la llamada tecnología desarrollada por su hermano, y también estaba de acuerdo con el Lannister en que su tía debía exigir fábricas y plantas propias, porque ella era la gobernante de un territorio y debía velar por su desarrollo, no por las ganancias. Lord Mano, si aceptamos este trato, ¿cuánto de nuestra subsistencia dependerá de ella? Preguntó su tía. Majestad, con lo que he visto, toda nuestra gente no sería suficiente para este desarrollo. Los artesanos de Braavos se quejan de no poder investigar por ellos mismos porque no hay suficiente gente calificada para desarrollar los proyectos actuales.
Aún así, le sugiero a su majestad priorizar el trato del lobo de invierno, pues el azúcar y la sal son actividades que generarán millones de monedas de oro en ganancias y no dependen de recursos escasos como el hierro u otros metales. Las minas de cobre también son un recurso muy valioso, y con el motor de vapor, la minería en Braavos ha alcanzado cuotas de producción absurdas, explicó Tyrion Lannister. De nuevo, Sansa estaba de acuerdo con su opinión. La azúcar y la sal eran recursos que no se podían ignorar, ya que, aunque no pudieran comerciar armas con otras ciudades, todos desearían azúcar y sal. Además, eran proyectos que su hermano solo dejaba en manos de su tía Daenerys debido a la relación familiar, ya que a Braavos no les ofreció este negocio tan rentable. Por otro lado, también era cierto que les faltaba mano de obra. Los artesanos calificados eran pocos, algunos ni siquiera sabían leer, y para estos nuevos proyectos, ese era un requisito casi indispensable. Y la reunión continuó por una hora más, y el consejo apoyó a la nueva mano en que los proyectos de las minas de cobre, la sal y el azúcar debían estar en primer lugar de prioridad, seguidos de las armas y el ferrocarril. Los barcos quedaron descartados, ya que sospechaban que no tendrían suficiente gente para seguir planeando. Aunque esta discusión solo fue preliminar para ofrecer algo a los comerciantes y personas que decidieran quedarse, aún no estaban totalmente aprobados. Sin embargo, estaban en buen camino, y con las arcas rebosantes de oro gracias a todo lo que Sansa y su tía habían saqueado en Astapor, Yunkai y la misma Meereen, el dinero para los proyectos sobraba. Como en Braavos, el mayor obstáculo para Meereen sería la falta de personal capacitado y mano de obra, por lo que tendrían que planificar cuidadosamente hasta dónde podían comprometerse con los diferentes proyectos. Nota del autor 1. Braavos no va a dar su tecnología a las demás ciudades libres, con las que ya ha tenido guerras y tiene diferencias políticas. Stannis menos. Daenerys, que va en la misma dirección política que ellos, es una gran aliada y esta es una aliada que peleará por ellos, por lo que es el doble de conveniente. Nota del autor 2. La moda de hombres que escupen, barbas túpidas y cabellos largos desordenados que hay en el norte, sufrirá un destino trágico cuando Sansa tome el poder. Dacey se tomará más en serio la crianza de Arya, que quiere ser un lord, pero no quiere aprender a gobernar, solo practicar con su espada y jugar con dragones. Nota del autor 3. Próximo POV, Maege Mormont para ver cómo fue la guerra en las islas y Robb Stark y su llegada a Meereen. Cuando termine con ellos, seguirá Jon para ver cómo concluyen las cosas en el muro, donde están varios personajes de interés y los salvajes de más allá del muro. Nota del autor 4. Para los que se pregunten, en este momento, Robb ha abandonado el muro y ha partido a Invernalia, donde pasará un mes antes de ir a desembarco del rey. Robb llegará a Meereen 4 meses después de este capítulo, año y medio después de su renacimiento en este mundo y 6 meses después de terminada la guerra en los 7 reinos, aunque no del todo, ya que faltaban las Islas del Hierro. Nota del autor 5. El fic está llegando a su final, por lo que es necesario dar algunos saltos temporales después del último POV de Robb, para ver cómo resultan algunas cosas y cerrar tramas. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.